A pesar de que Diego Redó ganó las elecciones de 1909, su gobierno fue interrumpido por el movimiento maderista, pues el 5 de octubre de 1910 Francisco Madero proclamaría el Plan de San Luis. En el caso de Sinaloa, el comerciante Amado Zazueta es quien inicia los preparativos para la lucha en la villa de Sinaloa, lugar donde hizo acopio de armas y convocó a otros maderistas, entre los que se encontraban Juan M. Banderas, José María Cabanillas y Ramón F. Iturbe. Ramón F. Iturbe nació en Mazatlán el 7 de noviembre de 1889. A los 19 años se unió al movimiento ferrelista y posteriormente fue partícipe de las juntas secretas donde se dio a conocer el Plan de San Luis, prestando su casa para formar un depósito de armas. No obstante, al ser la conspiración descubierta, tuvo que refugiarse en las estribaciones de la Sierra Madre Occidental, como muchos otros revolucionarios, donde fueron poco a poco reclutando adeptos al movimiento maderista. Pero, ¿cuáles fueron los motivos para unirse al movimiento? Las razones fueron múltiples, pues si bien para algunos era el miedo a perder sus posesiones, para otros era el hecho de no tener nada que perder, y la guerra consistió en una oportunidad de mejorar sus condiciones de vida. Mientras tanto, otros siguieron la figura de Madero, estando convencidos de que la lucha convocada constituía la solución a los problemas contemporáneos. Para el 10 de enero de 1911, en Tamazula, Durango, ya se estaban reuniendo los rebeldes Juan M. Banderas, José María R. Cabanillas, Ramón F. Iturbe y Conrado Antuna. Este ejército maltrecho iba a ser el que en el mes de febrero asolara la sierra, asaltando pueblos y minerales, con el objetivo de adquirir armas, alimentos, fondos y hombres. Así pues, los grupos que surgieron en Sinaloa estuvieron ligados desde el principio con el movimiento de Durango, donde los hombres que se unieron a las filas rebeldes, así como sus jefes, parecieron unir sus fuerzas desde el inicio. Para marzo, distintos brotes de maderismo comenzaron a surgir en todo el estado. En el caso de Culiacán, poco a poco comenzaron a llegar las noticias de rebeldes en Nabolato y Quilá, lo que alertó por la proximidad del ejército maderista compuesto por Banderas, Herculano de la Rocha, Clara G. Molina y José María R. Cabanillas. Culiacán fue tomado en 3 ocasiones, 1911, 12, 13. En las 3 ocasiones, pues se saquearon, pues se cometieron muchas atrocidades, sobre todo contra la élite, la élite política y los comerciantes. Se saquearon numerosos negocios, se incendiaron algunos edificios, se destruyeron otros. Y en cambio, Mazatlán no fue tomado como Culiacán. Hay un sitio, sobre todo, que dura un par de semanas y después se toma la ciudad, pero no hay destrozos, no hay, no hay ejecuciones, no hay fusilamientos. En el caso del segundo sitio, en donde sí se prolongó la batalla de 1913 y 1914, pues ahí sí se expresaron un poco más otro tipo de miedos, como el miedo a la escasez, a morir de hambre. Hubo motines porque se escasearon pues lo que fue los granos y otro tipo de alimentos. Mientras tanto, en el escenario nacional, el 21 de mayo de 1911, Madero y los representantes del gobierno porfirista firmaron la paz en la ciudad de Juárez. El día 25 había renunciado Porfirio Díaz a la presidencia de la República y poco después fue exiliado. Por su parte, el 3 de julio de ese mismo año, Diego Redó renunció a la gobernatura del estado y partió hacia el exilio rumbo a Los Ángeles, California, tomando posesión del gobierno estatal el profesor José María Rentería. José María Rentería nace en Michoacán, pero para el año de 1860 lo encontramos en Mazatlán. En 1909 fue precandidato del Club Democrático Sinaloense, pero pierde ante Ferrell, al que apoya finalmente. El 27 de septiembre de 1911 toma posesión del gobierno del estado de Sinaloa. No obstante, a 2 meses de estar al frente del gobierno, este le escribe a Francisco I. Madero, quien para entonces había sido electo presidente de la República. En sus cartas expresaba la amenaza latente que seguía representando algunos jefes revolucionarios y las tropas a sus mandos, pues sus mismas tropas persistían en dejar las armas y se negaban a aceptar el pago por sus servicios a la revolución y regresar a su vida anterior. El licenciamiento significaba perder la certidumbre de la subsistencia para muchos,
la renuncia a una arma o a un caballo que les pertenecía, bienes materiales de alto significado en la vida de aquellos que se dedicaban a la caza, que poseían esas armas como un legado de sus padres, quienes las habían usado para defender sus territorios.